Vamos a intentar encontrar otra manera de poder ver cómo los ayudo para pensar este taller de escritura. Acuérdense que tenemos una semana para hacerlo. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es planificar la historia. Y para planificar la historia lo que tenemos sí o sí que hacer es pensar. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? Primero en el lugar. Yo les doy 3 lugares y ustedes tienen que elegir uno. O va a ser un altillo, o una casa abandonada, o un bosque encantado. Lo piensan. En esta primera parte no tienen que escribir nada, solo pensar. ¿Qué personaje común va a aparecer en esta historia que ustedes van a escribir? Una familia, chicos, personas mayores, ¿quiénes? ¿Sí? Bien. ¿Y qué personajes horrorosos van a poner? Yo les doy algunos ejemplos: fantasma, zombie, un vampiro, lo que ustedes quieran, algo horroroso. Y seguimos pensando un poquito más, ¿por qué están en ese lugar? ¿Qué buscan y cómo son? Este es un tipo de texto en el que pueden usar muchos adjetivos horrorosos, para decir cómo es el lugar en donde se está desarrollando la acción, los personajes. Ustedes verán, ¿sí? Tómense el tiempo para pensar, es muy importante. Una vez que lo pensaron, sí podemos empezar a escribir. ¿Cómo? Todo cuento tiene 3 partes: inicio, desarrollo y final. Sí. ¿Qué vamos a poner en el inicio? Bien, vamos a presentar el personaje, vamos a presentar el lugar, cómo es, explicar por qué los personajes están ahí, quiénes son los primeros personajes que aparecen, si la gente común o los personajes horrorosos. Todo eso aparece en la introducción. Y yo les sugiero, por ahora, que hagan un párrafo con la introducción. Luego, cuando empiecen a escribir la historia en sí, qué es lo que pasa con esa gente, qué es lo que pasa con los personajes horrorosos, el conflicto, cuál va a ser ese conflicto, cómo reacciona la gente cuando lo ve al personaje horroroso, todo lo que ustedes quieran poner en el nudo. Yo les sugiero ahí que escriban 2 párrafos. ¿Sí? En un primer párrafo, donde aparece ese personaje horroroso, cómo es, por qué aparece, qué es lo que va a hacer. Y después en el otro párrafo donde va a aparecer el conflicto, cuando se encuentre con los demás personajes, cómo reaccionan y qué es lo que piensan hacer para vencerlo. Porque en el final, donde vamos a escribir un solo párrafo, vamos a ver cómo se resuelve ese conflicto, de qué manera lo resuelven, si lo ayuda otro personaje, a ver qué se les ocurre. Yo confío en estos pequeños escritores que están a punto de agarrar lápiz y papel y ponerse a escribir. Cuando terminan de escribir, lean la historia. En realidad yo les pediría que vayan haciendo cortes en la escritura, leen el inicio y lo leen. Escriben el inicio y lo leen. Si les gusta, siguen adelante. Si no, ya empiezan a modificar ahí lo que quieran modificar. Avanzamos con el desarrollo. Cuando lo termino, leo desde el inicio hasta el desarrollo. ¿Hay algo para cambiar? ¿Hay algo para corregir? ¿O puedo seguir? Y sigo hasta el final, donde al fin le doy esa lectura completa a todo mi texto. Bien. Ahora es momento de corregir, teniendo en cuenta algunas cosas importantes que yo voy a tener en cuenta en el momento de corregir. Si el título expresa algo de la historia, si el título tiene que ver con la historia. Si el cuento tiene introducción, nudo y desenlace, si hay un conflicto en el nudo. Si el ambiente de la historia da miedo. Si las oraciones son cortas y cuentan una sola situación. Acuérdense que yo siempre corrijo esas oraciones largas y que se enganchan con y pasó tal cosa, y pasó tal. No son y. Ese y me indica, hago un punto y comienzo otra oración. ¿Sí? Porque si no es muy aburrido leer oraciones muy largas. Preferible leer oraciones cortas. Pongan signo de puntuación si es necesario, exclamación, pregunta. Traten de no hacer diálogos, que sea un cuento sin diálogo. Vamos a ver qué sale.
Por favor, que las oraciones empiecen con mayúscula y terminen con un punto. Controlen las repeticiones innecesarias. A veces van a ser necesarias algunas palabras que se repitan. La mayoría de las veces no son necesarias. Así que traten de suprimirlas. Acuérdense que las oraciones pueden empezar con un verbo directamente cuando yo ya sé quién es el personaje que está actuando. ¿Mm? Y también hay que tener importante que la sangría da el inicio a los párrafos. ¿Estamos? Una vez que todo esto está corregido y ustedes ya están recontra contentos de lo que hicieron, lo van a escribir en un Word en letra Calibri 14, pero todavía no me lo mandan, porque a esto le van a tener que adjuntar la ilustración de la historia y van a enviar también la foto junto con el texto. A ver, no es necesario que sea un dibujo. Puede ser un dibujo, puede ser una maqueta, pueden armar una situación con muñequitos y sacarle una foto, como ustedes quieran, algo que ilustre la historia que ustedes hicieron y que sea foto, que yo después la pueda subir, ¿sí? Ok. ¿Qué voy a hacer también? Todavía no me lo mandan, ¿eh? Ojo, porque hay que adjuntar algunas cositas más. Una vez que terminé y que estoy muy contento con mi historia, se lo voy a leer a algún amigo o amiga. Y ese amigo o amiga va a tener que escribir un comentario de mi historia. Se la van a tener que mandar a ustedes porque eso también me lo van a adjuntar con el trabajo. Y por último, y no menos importante, van a leer cada uno su historia, dándole ese tono misterioso, y también me lo van a mandar. O sea que para mandarme a mí tienen que tener estas 4 cosas listas. El cuento, la ilustración, el comentario de sus amigos y el cuento leído. ¿Estamos? Bueno, espero que les sirva, que les sea útil y que se diviertan sobre todo haciendo este trabajo. Les mando un beso enorme.